Hagakure Yamamoto Tsunetomo. Concentración. En cierta ocasión vivía un maestro del arte de la lanza. En el momento de su muerte llamó a su mejor discípulo y le declaró: te he transmitido todas las técnicas secretas de nuestra escuela. Si piensas aceptar ahora a un discípulo, debes practicar enseguida con diligencia y cada día con el sable de madera. La superioridad no es una cuestión de técnicas secretas. Del mismo modo, en la enseñanza de un maestro de renga, se dice que la víspera del concurso de poesía debe calmar su espíritu, consultar una antología de poesías. Es necesario saberse concentrar sobre una sola cosa. Todos los oficios deben ser ejercidos con concentración. Animar a un amigo. Cuando se visita a un samurái golpeado por la desgracia, lo que se le dice para animarlo es siempre de una extremada importancia. Él es, en efecto, capaz de discernir a través de nuestras palabras los móviles verdaderos que animan a su interlocutor. Para animar un amigo en dificultades, el secreto a revelarse es el siguiente: un verdadero samurái no debe pavonearse ni perder confianza. Debe ir siempre hacia adelante, si no, no avanzará y será totalmente inútil. Las palabras. Se dice que no hay que dudar jamás en corregirse cuando uno ha cometido un error. La falta desaparece rápidamente si uno se corrige sin demora. Cuando se intenta remediar un error, ello se vuelve desplazado y doloroso. Cuando se dice algo que no se debería haber dicho, si uno se autocritica rápida y claramente, aquello se olvida pronto y ya no hay necesidad de preocuparse. Pero si alguien os censura, hay que saber contestar. Os he dado las razones de mis propósitos inconsiderados. Yo no veo nada más que hacer si no las aceptáis. Puesto que he dicho esto sin querer, deberá pasar como si nadie lo hubiera oído. Nadie puede sustraerse a una reprimenda. Moroka Hikoemon fue requerido un día para confirmar la verdad de sus palabras respecto a un asunto, pero él contestó: la palabra de un samurái es más firme que el metal. Dado que estoy impregnado de este principio, ¿qué más pueden aportar los dioses y los budas? El juramento fue anulado. Esta historia ocurrió cuando él tenía 26 años. La actitud durante la tormenta. Existe lo que se llama la actitud durante la tormenta. Cuando uno es sorprendido por una repentina tormenta, se puede o bien correr lo más aprisa posible o bien colocarse rápidamente bajo los aleros de las casas que bordean el camino. De todos modos, nos mojaremos. Si uno ya estuviera preparado mentalmente a la idea de estar mojado, se estaría a fin de cuentas muy poco contrariado con la llegada de la lluvia. Se puede aplicar este principio con provecho en todas las situaciones. Ganar desde el principio.
Cuando ya era anciano, Tenzin hizo un día la reflexión siguiente. Tenía tendencia a pensar que el combate a manos desnudas difería del sumo, debido a que no tenía importancia ser tirado al suelo al principio, ya que lo esencial era ganar al final del combate. Recientemente he cambiado de punto de vista. Se me ha ocurrido que si un juez tomaba la decisión de parar el combate en el momento en que uno se encuentra en el suelo, os declararía vencido. Hay que ganar desde el principio para salir victorioso siempre. La amistad se mide en la adversidad. Se ha dicho, si queréis sondear el corazón de un amigo caer enfermo, una persona a la que consideráis amiga cuando todo te va bien y que os da la espalda como un extraño en caso de enfermedad o de infortunio, no es más que un cobarde. Es mucho más correcto cuando un amigo debe enfrentarse con el infortunio, estar cerca de él, visitarlo y socorrerlo. Un samurái no debe jamás, mientras viva, permitirse distanciarse de aquellos de lo que es deudor espiritualmente. He aquí, por lo tanto, un medio para medir los verdaderos sentimientos de un hombre. La mayor parte del tiempo nosotros nos dirigimos a los demás para pedirles ayuda y luego los olvidamos en cuanto la crisis ha pasado. Alguien hizo un día el comentario siguiente. Se piensa generalmente que nada es más difícil que ser un ronin, que cuando este destino golpea a un hombre, se pierde confianza en él y se le abandona. En verdad, ser ronin es algo muy diferente de lo que yo me había imaginado y es un estado menos desagradable de lo que parece. Me gustaría, en verdad, volver a ser un ronin, ¿cierto? Coincido con esta opinión. La misma actitud puede prevalecer en lo que concierne a la muerte. Si un samurái se acostumbra día a día a la idea de la muerte, será capaz de morir con toda tranquilidad cuando llegue el momento. Como todos los desastres son difícilmente tan terribles como uno se los había imaginado, es totalmente ridículo lamentarse por adelantado y sin cesar. Más vale prepararse desde el principio la idea de que el destino final del samurái, dedicado al servicio de un señor, es hacerse seppuku o terminar ronin. Éxito y fracaso. La bondad o maldad del carácter de un individuo no se refleja en el éxito momentáneo o en el fracaso. Aquí abajo, el éxito o el fracaso no son, a fin de cuentas, más que manifestaciones de la naturaleza. El bien y el mal son, sin embargo, naturalezas humanas. No obstante, es cómodo, por razones didácticas, expresarse como si el éxito o el fracaso en el mundo fueran el resultado directo de un buen o mal carácter. Quien calcula es un cobarde. Un hombre que no para de calcular es un cobarde. Digo esto porque las suposiciones siempre tienen una relación con las ideas de provecho y de pérdida. El individuo que las hace está siempre preocupado por las nociones de ganancia o pérdida. Morir es una pérdida, vivir una ganancia. Y es así que se decide a menudo no morir. Esto es cobardía. Del mismo modo,
Un hombre que ha recibido una buena educación puede camuflar con su inteligencia, su elocuencia, su pusilanimidad o su estupidez, que son su verdadera naturaleza. Mucha gente no se da cuenta. La vía del samurái. El señor Naoshige tenía por costumbre decir: la vía del samurái es la pasión de la muerte. Incluso 10 hombres son incapaces de desviar a un hombre animado de tal convicción. No se puede llevar a cabo grandes hazañas cuando se está en una disposición anímica normal. Hay que volverse fanático y desarrollar la pasión de la muerte. Si uno cuenta sobre el tiempo para acrecentar su poder de discernimiento, corre el riesgo de que sea demasiado tarde para ponerlo en práctica. La lealtad y la piedad filial son algo suplementario en la vía del samurái. Lo que uno necesita es la pasión por la muerte. Todo el resto vendrá por añadidura de esta pasión. El famoso samurái Kiranosuke Shira ha dicho: si sois totalmente desconocido entre morir o vivir, más vale escoger vivir. Shida era un samurái fuera de lo corriente. Los jóvenes han interpretado frecuentemente mal lo que ha dicho, pensando equivocamente que se hacía el abogado de una conducta deshonrosa. En un post-scriptum escribió: si uno duda entre comer y no comer, más vale abstenerse. Cuando uno no puede decidirse entre vivir o morir, entonces más vale morir. Hay una manera de educar a los hijos de samuráis. En su infancia se ha de favorecer su bravura y evitar darles miedo frívolamente o burlarse de ellos. Si una persona se ve afectada por la cobardía cuando niño, queda una cicatriz para toda la vida. Es un error de los padres que, sin reflexionar, hagan temer a los niños los relámpagos, los sitios oscuros, o contarles cosas terroríficas para provocar sus lloros. Más aún, si un niño es reñido severamente, se volverá tímido. No debe tolerarse que se formen malos hábitos. Después que se han formado un mal hábito, aunque se reprenda al niño, ya no mejorará. Para tales cosas como el hablar correctamente o tener un buen comportamiento, hay que volver gradualmente al niño consciente de ello. No dejéis que el niño conozca la avaricia. Otra cosa más: si tiene una naturaleza normal, se desarrollará siguiendo el camino que se le marque. Otro punto más a tener en cuenta es que si los padres tienen una mala relación, el niño no tendrá sentimientos filiales. Esto es natural. Incluso los pájaros y las bestias se sienten afectados por lo que ven en el momento de nacer. Por lo tanto, las relaciones entre padre e hijo se pueden deteriorar debido a la inconsciencia de la madre. Una madre quiere a su hijo por encima de todas las cosas y será imparcial con él cuando es corregido por el padre. Si se vuelve una aliada del niño, tal cosa sembrará la discordia entre el padre y el hijo debido a la estrechez de su mente. Una mujer ve a su hijo como el sostén de su vejez.
la distracción. Seréis confundidos por la gente cuando vuestra resolución sea débil. Más aún, si en una reunión estáis distraídos cuando otra persona está hablando, por vuestro descuido podéis pensar que coincidís con su opinión y le vais a seguir diciendo de acuerdo, de acuerdo. Incluso cuando estéis diciendo algo contrario a vuestros propios sentimientos. Y los demás pensarán que estáis de acuerdo con ellos. Por esto, nunca debéis distraeros ni un instante cuando tengáis una reunión con otra persona. Cuando estéis escuchando una historia o estén hablando con vosotros, deberéis ser cuidadosos para evitar veros confundidos. Y si hay algo con lo que no estéis de acuerdo, exponed vuestra opinión. Mostradle su error a vuestro oponente. Esforzaos en resolver la situación. Incluso en asuntos poco más importantes, los malos entendidos provienen de cosas pequeñas. Uno debe ser cauteloso en este aspecto. Más aún, es mejor no colaborar con gente de la que ya habéis tenido dudas anteriormente. No importa lo que hagáis, será gente que siempre os confundirá o absorberá. Para estar seguro en este tipo de asuntos, debéis tener mucha experiencia. Desgracia, la desgracia. No es suficiente evitar simplemente sentirse desanimado cuando llega una prueba, cuando llega una desgracia. El samurái debe alegrarse y coger la suerte que le es ofrecida por poder emplear así su energía y su valentía. Tal actitud difiere radicalmente de la simple resignación. Cuando la marea sube, el barco flota. Cuando se ha oído hablar de las hazañas de un maestro, pensar que cualquier cosa que uno haga no podrá jamás igualarlo es señal de un alma mezquina. Se debe pensar al contrario, que si el maestro es un hombre como yo, ¿por qué yo he de ser inferior? En cuanto un samurái se decide contestar este desafío contra sí mismo, ya está en camino de la mejoría. Hitei Ishida ha dicho: un hombre reconocido como sabio por los otros solo adquiere esta reputación porque ha comenzado a profundizar sus conocimientos desde su más tierna edad. Nunca es el resultado de un aprendizaje tardío, incluso si este es difícil. En otras palabras, en cuanto un ser toma la resolución de llegar a la perfección, puede esperar un día experimentar la iluminación. Un samurái debe prestar atención a sus hechos y gestos para evitar cometer errores de conducta, no importa los pequeños que aquellos sean. Ocurre que, por descuido, un samurái no controla su mente y llega a pensar reflexiones de este tipo: decididamente soy un cobarde, o si esto ocurre, corramos para preservar nuestras vidas, o cuán terrorífico es esto, ay, etc. Tales exclamaciones no deben ser jamás proferidas por un samurái, aunque sea para mofarse o reírse, ni por descuido, ni siquiera soñando, ni en ninguna otra ocasión. Un ser perspicaz adivinará rápidamente la naturaleza verdadera de las personas que hubiera pronunciado tales palabras. Uno debe estar siempre en guardia. Se ha dicho que un hombre que acaba de ser decapitado todavía puede hacer algunos gestos.
Esa historia ha sido transmitida por Nita Yoshizada y Ono Moken. ¿Cómo un hombre puede ser inferior a otro hombre? Mitani Yoiku decía, incluso cuando un hombre enferma mortalmente, puede sobrevivir 2 o 3 días más. Las malas relaciones existen entre los actuales gobernantes y los procedentes, entre el padre y el hijo, entre el hermano mayor y el pequeño, están motivadas por razones egoístas. La prueba es que no hay tales relaciones entre maestro y servidor. Las decisiones. Un viejo proverbio dice: decidíos en el espacio de 7 soplos. El señor Tanakobu Ryusoti hizo un día este comentario: si un hombre tarde demasiado en tomar una decisión, se duerme. El señor Noshige dice también: si uno se lanza sin vigor, 7 de cada 10 acciones no llegan a término. Es verdaderamente difícil tomar decisiones en estado de agitación. Por consiguiente, si sin ocuparse de las consecuencias menores, uno se enfrenta a los problemas con la mente afilada como una navaja, siempre se encuentra la solución en menos tiempo del preciso para hacer 7 soplos. Hay que considerar los problemas con calma y determinación. El orgullo. El que tiene pocos conocimientos se vuelve rápidamente pretencioso y se deleita en la idea de ser considerado como un hombre competente. Los que se enorgullecen de sus talentos y se estiman superiores a sus contemporáneos serán inevitablemente castigados por alguna manifestación del cielo. Un hombre que no sepa hacerse apreciar de los otros no será de utilidad a nadie a pesar de su alta competencia. El que trabaja arduamente y sabe permanecer modesto, el que se alegra de la posición subordinada que ocupa al mismo tiempo que respeta a sus iguales, será altamente estimado. Levantaos a la octava. Es el colmo de la locura para un samurái perder el control de sí mismo si por desgracia queda reducido al estado de Ronin o se encuentra enfrentado a algún revés de fortuna del mismo tipo. En el tiempo del señor Katsushige, los samuráis tenían una divisa favorita: si no habéis sido Ronin 7 veces, no podéis reivindicar efectivamente el título verdadero del samurái. Tropezad y caed 7 veces, pero levantaos a la octava manifiestamente. Hyogo Naritomi había sido, según se dice, 7 veces Ronin. Un samurái al servicio de un daimyo debe ser como un tetiezo que se levanta cada vez que uno lo inclina. En verdad, sería una excelente idea para el daimyo devolver a sus discípulos la libertad para someter a prueba su fuerza espiritual. El trato a los subordinados. En un poema a la gloria de Yoshitsune se dice: un general debe dirigirse frecuentemente a sus soldados.
Las personas que sirven a un amo estarán tanto más dispuestas a consagrar su vida a su servicio cuando su amo le alabe en circunstancias excepcionales. Así como en la vida corriente del tipo: me habéis servido muy bien, debéis ser cuidadoso con esto o lo otro. Ahora tengo un servidor de primera clase. Estos comentarios atentos son de una gran importancia. Autoperfección. Si deseáis perfeccionaros, la mejor manera de hacer es solicitar la opinión de los otros y buscar sus críticas. La mayor parte de las personas intentan perfeccionarse fiándose en una sola facultad de apreciación. El único resultado que consiguen es que no hacen progresos significativos. Los hombres que buscan las críticas de los demás son ya superiores a ellos. La primera palabra pronunciada por un samurái en cualquier circunstancia es extremadamente importante. Revela por esta palabra todo su valor. En tiempo de paz, el lenguaje firma el valor, pero del mismo modo, en tiempo de disturbio y destrucción, la gran bravura puede revelarse por una única palabra. Se puede decir entonces que esta palabra única es la flor del alma. Un samurái debe siempre evitar quejarse, incluso en la vida corriente. Debe estar en guardia para no escapar jamás una palabra que demuestre su debilidad. Una indicación anodina hecha por inadvertencia indica frecuentemente el valor que la ha hecho. Un hombre cuya reputación está basada sobre su habilidad para una técnica precisa es insignificante. Concentrando toda su energía en un solo objeto, se ha vuelto desde luego excelente, pero se ha abstenido de interesarse en otras cosas. Un hombre así no es de ninguna utilidad. Son los consejos. Son numerosas las personas que dan consejos, pero escasas son las que los reciben con reconocimiento, y todavía más raro los que los consiguen. Después de los 30 años, el hombre se vuelve por lo general impermeable a los consejos. Cuando los consejos ya no le alcanzan, se vuelve rápidamente fatuo y egoísta. Añade para el resto de sus días la imprudencia, la estupidez, lo que irremediablemente causará su pérdida. Es por ello que es indispensable descubrir a alguien capaz de discernir, ligándose fuertemente a él para recibir sus enseñanzas. Un samurái que no concede ningún interés a la riqueza y al honor acaba habitualmente por volverse insignificante y envidioso. Este hombre es a la vez vano e inútil. Acaba por revelarse inferior a aquel mismo cuyos únicos móviles son la ambición, el dinero y la fama. No es de ninguna utilidad inmediata. Hasta la edad de 40 años un samurái debe vigilar de no dejarse seducir por la sabiduría y el sentido del juicio. Debe depender únicamente de sus capacidades y de su fuerza de carácter. Cuanto mayor sea esta última, mejor será el samurái. Aún habiendo superado los 40 años, pero esto depende del individuo y de su posición social. Un samurái no es nada si no tiene fuerza de carácter.
determinación. Cualquiera que sea la meta, nada es imposible de hacer cuando uno está determinado. Se puede entonces remover el cielo y tierra según convenga. Pero cuando el hombre no tenga el corazón en el vientre, no se puede persuadir de ello. Remover cielo y tierra sin esfuerzos es una simple cuestión de concentración. Es bueno desarrollar su potencia hasta la edad de 40 años. En cambio, es aconsejable calmarse a partir de los 50. Cuando alguien os da su opinión, hay que saber aceptar con gratitud, incluso si no es de ningún interés. Solo con esta condición os comunicará lo que ha oído decir de vosotros. Es bueno dar y recibir avisos de una manera amistosa. Si en el campo de batalla no dejáis a nadie al cuidado de conducir el asalto, y sois vosotros quienes tenéis la firme intención de penetrar en las filas enemigas, no caeréis. Vuestro espíritu será bravo y manifestaréis vuestro valor marcial. Este consejo es una herencia de los antiguos. Por otro lado, si debéis ser derribado en el curso de un combate, estad decidido a hacerlo frente al enemigo. El fundamento de las cosas. Conozco un sacerdote que pretende resolverlo todo gracias a su extraordinaria inteligencia. No hay ningún otro en todo Japón que le sea comparable. Esto no es muy sorprendente, ya que simplemente nadie percibe el fundamento de las cosas. Senilidad. La vejez llega cuando uno se limita a hacer las cosas a las que es proclive. Mientras el vigor persiste, uno puede ir en contra de esta inclinación. Cuando él se debilita, las verdaderas tendencias aparecen y nos perturban. Existen diferentes manifestaciones de este estado, pero alcanzados los 60 años, nadie escapa a ello. Pensar que uno no será jamás senil es serlo ya. Así uno puede considerar la argumentación del maestro Itei como la de una persona senil. Cuando quiso probar que él era el único que podía ayudar a la casa Nabeshima, fue a hablar con los poderosos de diferentes familias, pero mostraba ya señales de senilidad. Todo el mundo pensó en su momento que era un acto razonable, y si reflexionó mejor, me doy cuenta que era un acto de debilidad. Por mi parte, gracias a este ejemplo y debido a la sensación que tengo de retornar a la infancia, he rehusado a la invitación a la ceremonia del templo por el aniversario de la muerte del señor Mitsushige, y he decidido permanecer cada vez más recluido en mi casa. Uno debe tener clarividencia de lo que os va a ocurrir. Errores. Según una historia de Ryutaji, había un experto en el I Ching en la región de Kamigata. Habría dicho que incluso tratándose de un sacerdote es inútil dar una posición a un hombre antes de los 40 años, por la buena razón de que hasta entonces comete numerosos errores. Confucio no fue el único que tuvo el espíritu sereno después de los 40 años. Hasta esa edad, tanto el sabio como el insensato han acumulado numerosas experiencias formadoras y luego cesan de
estar indecisos frente a la existencia. En lo que concierne al valor marcial, es más meritorio morir por su amo que matar a un enemigo. En este sentido que se puede comprender la devoción de Sato Tsunobu. Cuando yo era joven tenía un diario de lamentaciones en el cual día a día mencionaba mis errores, pero no pasaba un solo día sin que yo tuviera que abrirlo 20 o 30 veces. Es así como acabé realizando que siempre sería así y decidí abandonarlo. Hoy en día, cuando medito antes de irme a dormir sobre la jornada transcurrida, no hay un día en el cual yo no haya cometido algún fallo de palabra o de acción. Vivir sin cometer errores es casi imposible. Pero los intelectuales distan mucho de admitirlo. Cuando se lee un texto en voz alta, hay que hacerlo con el vientre. Cuando se lee con la boca y la garganta, uno se cansa deprisa. Esto es una enseñanza de Nakamo Shikibu. Lo que se llama generosidad es realmente compasión. En el Shinei está escrito, mirando con el ojo de la compasión. No hay nadie que no merezca ser amado. El que ha pecado debe despertar todavía más nuestra piedad. No hay límite para la anchura y profundidad de nuestro corazón. Hay espacio para todo. Por esto todavía adoramos a los sabios de los 3 antiguos reinos, India, China y Japón, debido a que su compasión todavía nos alcanza a nosotros actualmente. Cualquier cosa que hagáis tenéis que hacerlo para el bien de vuestro amo, vuestros parientes, la gente en general y la posteridad. Esto es la gran compasión. El amor y la sabiduría que vienen de esto son el real amor y la real sabiduría. Cuando uno castiga o lucha con el corazón compasivo, todo lo que haga será sin límites en la fuerza y la corrección. Hacer una cosa solo en el propio beneficio es superficial y se vuelve negativo. Yo comprendí la compasión. El señor Ieyasu decía, el fundamento para gobernar un país en paz es la compasión. Cuando uno considera al pueblo como a su propio hijo, el pueblo lo considera como su propio padre. Además, no provienen de los armoniosos corazones de una relación padre e hijo. Es de esta manera que ha de comprenderse que la frase del señor Naoshige, un buscador de faltas vendrá para ser castigado por los otros, viene. Comprenderse que la frase del señor Naoshige, un buscador de faltas vendrá para ser castigado por los otros, viene de su compasión. Su sentencia, el principio está más allá de la razón. También tiene que ser considerado compasión. Él afirmó con entusiasmo que uno tiene que probar lo ilimitado. Caligrafía. El maestro Itei decía, el progreso en la caligrafía consiste en crear la armonía entre el pergamino, el pincel y la tinta. Tienen tanta tendencia a estar desunidas. El monje Tannen decía, podría ocurrir que un servidor inteligente no ascendiera, pero tampoco hay casos en donde un servidor estúpido
haya podido salir del montón. Aceptar el sufrimiento. El maestro Itei decía también, para actuar correctamente en una sola palabra, es necesario soportar el sufrimiento. No aceptar sufrir es malo. Es un sufrimiento que no tiene ninguna excepción. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Hagakure, la vía del samurái. Y bien, estos últimos breves textos que vengo leyendo del Hagakure me remiten más bien a lo que no solo es preceptos estrictamente morales, que podríamos decir, hasta cierto punto, que obviamente terminan siendo morales y éticos también, en lo que ya para el final de la lectura empiezan a denotar todo el tema de la compasión, de actuar con compasión, que es algo que uno leyendo o suponiendo que va a leer en el camino de samurái, en el Hagakure, como algo que está propuesto para el guerrero o para una cuestión belicosa. Creo que también radica el porqué de su importancia para la cultura japonesa en determinado tiempo, a pesar del dilema que plantea de cuando fue leído, porque también el libro se va a una, retomando la idea inicial, a una concepción de la vida moral y ética, pero también fundamentada en un estado, le podríamos decir, casi emocional, de concentración, en un estado de sentimental, de focalizado, ¿no?, en ser. Por momentos dices, es tener palabras como el hacer o ser casi implacable ante incluso la misma sabiduría, pero no obstante se despliega mucho en lo que es la comprensión de los errores, no lo pasa por alto, sino que plantea también que no que un sabio, sino que un ser humano, incluso los sabios, cometen errores hasta los 40 años y que recién a partir de ahí empiezan a tener una óptica cimentada de lo que vendría a ser la vida. No obstante,
mencionándolo incluso a Confucio, ¿no? Como también a los mismos budas o sacerdotes. No obstante, esa cualidad no le podríamos decir cualidad, sino esa naturaleza proclive del ser humano a cometer errores. No obstante, el Hagakure las sitúa en la vida como un estado vital, sentimental de determinación, podríamos decirle, que le dan más importancia a esa forma de sentir la vida y la muerte que a las propias certezas, ¿no?, que puede llegar uno a tener, que incluso también dice en un momento que un sacerdote que se sabía que tenía todas las certezas, no, en realidad no, era una cuestión bastante a tener en cuenta como algo extraño, porque el principio es algo, el principio de las cosas es algo inefable o voluble, le podríamos decir. Pero ante eso el samurái tiene que tener una conducta, una forma de ser determinada, y no por sus propias pasiones, porque también dice que un samurái que se deja llevar también por las pasiones es algo a veces contraproducente. Es interesante ver cómo el Hagakure en sus propios aspectos contradictorios por las cuestiones que se entremezclan, ¿no?, entre la acción y el discernimiento de las cosas, cómo se desenvuelve, ¿no?, cómo busca desenvolverse sobre una manera de ser, sobre una manera que no es solamente que no solamente son preceptos de lo que se podría decir el samurái como vasallo, sino el samurái como una expresión filosófica. Hasta llega a hablarnos de la senilidad, ¿no?, un término del cual uno dice, no, pero esto se la saben todas, ¿no? Y o sea, el Hagakure es muy consciente de las limitaciones, ¿no?, mentales, o las limitaciones existenciales. Nos plantea también eso, no es que nos dice esto es así y la vida es esto. No, la vida es, no, o la vida de un samurái es porque la vida es esto. Sino que nos dice, un samurái tiene que ser de esta forma, o tiene que buscar ser óptimo en ciertas cosas. Para poder ser. También nos habla de aceptar el sufrimiento. No aceptar sufrir es malo. El sufrimiento
Es un sufrimiento que no tiene ninguna excepción. O sea, acá estamos viendo una determinación más profunda, ¿no?, de la vida. Una determinación existencial. O sea, no es solamente preparar al samurái para la batalla, para morir y para vivir, es preparar al samurái para encontrar una focalización existencial en lo que hace. Y también buscando la autoperfección constante. Y lo que también me resulta llamativo es que busca en el samurái que sea una persona abierta al criterio del otro, no que sea un soldado sin mente, sin nada, sino que ya desde el principio empieza a plantear de los consejos hacia los demás, de buscar la crítica, pero una crítica afable, circunspecta hacia los demás, y ejercerla hacia los demás. Tiene mucho de cortesía, ¿no?, en cierto punto también. Así que no es meramente un libro para forjar a alguien belicoso sin criterio. Es un libro que busca un cierto temple ideológico, ¿no? Cierto temple existencial. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá. Ya prácticamente vamos por la mitad. Así que bueno, después a seguir leyendo a Mishima, que es ya sabido que está completamente influenciado por este libro, que este es uno de los libros que marcó su vida para siempre. Así que bueno, hasta acá.